gracias a todos por estar presentes en esta sesión. Un gusto estar con ustedes. Como ya indicó, mi nombre es Marcos Agurto y vamos a desarrollar una sesión de un curso que ha elaborado Udeapolis, en el cual consta de 6 sesiones. Hoy estamos en la sesión número 5, en la cual vamos a tratar un tema, vamos, bastante interesante. Explicarle que el curso que nosotros estamos en estos momentos desarrollando es un curso con respecto a la seguridad vial, pero no con respecto a aspectos técnicos o de ingeniería, sino a la parte que corresponde, como dice la doctrina, a las 3 E de la seguridad vial, ¿no? Por su nombre en inglés: ingeniería, educación y el aseguramiento del cumplimiento de las normas, que viene a ser en inglés, ¿no? La ingeniería, engineering, la educación, education, y el aseguramiento, el enforcement, que viene a ser todas las acciones que va a realizar el Estado con la finalidad de garantizar el cumplimiento de estas normas, de este conjunto normativo, de tal manera que hemos desarrollado ya sesiones con respecto a la estructura de la norma de tránsito, obviamente, cómo está elaborada o cómo está estructurada la legislación de tránsito en el Perú, del llamado derecho de tránsito, no derecho al libre tránsito, sino derecho de tránsito como un subsistema jurídico. También hemos revisado, pues, el sistema de control de licencias por puntos, el procedimiento sancionador, la fiscalización administrativa del cumplimiento de las normas de tránsito, y nos lleva el día de hoy a complementar, junto con la sesión que vamos a tener final, con respecto a dos aspectos del aseguramiento, ¿no? ¿Qué más está, por ejemplo, cuando hemos visto la fiscalización, que es la potestad inspectora del Estado de verificar que las personas estén cumpliendo aquello que está dispuesto en la norma? Es decir, de alguna manera, verificar in situ que lo dispuesto se cumpla, garantizar el cumplimiento de las normas. Entonces, este primer nivel administrativo va a tener la consecuencia del procedimiento administrativo sancionador y las sanciones administrativas. Hemos visto también desde un aspecto crítico, podríamos decir, estas normas, tanto la fiscalización, es decir, las normas relacionadas a la fiscalización, como las normas relacionadas al procedimiento sancionador. ¿Por qué este aspecto del enforcement o de las medidas de aseguramiento presenta algunos, vamos a decir, altibajos, ¿no? Por lo cual no se puede todavía en nuestro país garantizar ello? Y hoy día vamos a pasar al segundo nivel del enforcement, en su primera etapa, el cual es con respecto al establecimiento de la responsabilidad civil, ¿no? Y algunos se preguntarán, dirán, doctor, pero la responsabilidad civil como tal, ¿cómo podríamos llamarlo como parte del enforcement, o sea, de las medidas de aseguramiento del cumplimiento de las normas, si es sabido que recurrir a la vía civil, es decir, accionar, ¿no?, en la vía civil, es un acto de voluntad de las personas? Y esto es cierto, ¿no? Es un acto voluntario. O sea, aquí podría haber una pequeña contradicción, un bache, ¿no? Podría decir, a ver, la fiscalización, el procedimiento sancionador, la persecución, ¿no?, en el ámbito penal, cuando este daño se produce el daño producto del accidente, se produce sobre la integridad física de la persona, son de oficio, es decir, el Estado las realiza, y ahí como que los ciudadanos forma parte de la esfera del derecho público. En cambio, la responsabilidad civil forma parte de la esfera del ámbito del derecho privado, y por lo tanto es potestativo, es voluntario, ¿no? ¿Cómo podríamos entonces ahí tratar como parte del enforcement el aspecto de la indemnización que se busca, que se persigue por medio de la acción civil? Pues esto, y voy a plantear, como en todas las clases, inicialmente lo que yo llamo mi teoría del caso, ¿ok? Esa es mi teoría del caso. ¿Por qué en la vía civil se puede afirmar que también, a ver, perdón, que también en la vía civil forma parte de este conjunto de medidas de aseguramiento? A ver, le explico por qué. Porque en la vía civil, como muchos ya tendrán conocimiento, la responsabilidad
por los daños causados en un accidente de tránsito tienen la categoría, ¿no? O se encuentran bajo el régimen de la responsabilidad objetiva. Ya, ¿y qué tiene que ver esto con el enforcement? Bueno, cuando el legislador ha planteado que la responsabilidad derivada de los accidentes de tránsito sea objetiva, busca de alguna forma, primero, el resarcir a la persona por el daño causado, volver al status quo anterior, es decir, buscar la indemnidad, que como ya van razonando, bueno, tiene que ver con el nombre de la indemnización, o sea, mantener indemne a la persona, es decir, libre de daño, pero por otra parte también reafirmar el poder sancionatorio del Estado, porque al momento que se establece que es una responsabilidad objetiva, de alguna forma el demandado en la vía civil no tendría, no tendría muchas formas, muchas maneras de poder librarse de esta responsabilidad al ser objetiva. Por lo tanto, este establecer que la responsabilidad derivada de los daños derivados de un accidente de tránsito sea objetivo, de alguna forma es una acción disuasiva. Si usted causa un daño, ¿no? Y es demandado, sepa que las reglas que va a enfrentar va a ser las reglas de la responsabilidad objetiva. O sea, es extracontractual, es objetiva y ya tiene un factor de atribución encima. Por lo tanto, la única vía que tendría el demandado para poder librarse, en este caso, de la responsabilidad civil, sería en el proceso demostrar que existe o una fractura causal o una concausa, siendo la fractura causal aquella causa eximente de responsabilidad por caso fortuito, fuerza mayor, etcétera, o la concausa cuando hubiera concurrido también la imprudencia de la víctima, es decir, que el daño se ha causado también por actos o por la participación activa del que padece el daño. Entonces, estas serían las dos alternativas que usted tendría. Si usted es demandado por un evento de tránsito en el cual se hubieran ocasionado daños, tendría que analizar la demanda, obviamente, y la estrategia para poder liberarse, ¿no? Para no tener que responder civilmente por ese daño, sería demostrar la existencia de una fractura causal o una concausa. Por lo tanto, se entiende de que cuando los daños ocasionados por un accidente de tránsito, vamos a decirlo, se encuentran bajo un régimen de responsabilidad objetiva, el Estado está realizando, ¿no? De alguna manera, una acción disuasiva si para desincentivar que las personas que participan en el tránsito vayan a causar daños. Entonces, esta es la tendencia, podríamos decir, del por qué la responsabilidad civil derivada de los accidentes de tránsito es, tiene que ser satisfactoria, busca satisfacer a la víctima, es de alguna forma sancionadora, porque se impone al responsable la obligación de reparar los daños a la víctima del daño causado y por ende es disuasiva. Esta es la teoría del caso, esta es la presentación del tema que voy a pasar al momento cumbre máximo de la clase de compartir las diapositivas para poder conversar con ustedes con respecto a este tema. Como ya ha indicado nuestro moderador, vamos a tener formas de participación.
¿no? En esta clase con las preguntas. Siempre la responsabilidad civil, le voy a decir que es un tema eh, que se ha tratado, pero que todavía no se comprende bien. Yo trabajo en el ámbito del, eh, por mi profesión de abogado, ¿no? De dirigir un estudio. Muchas personas vienen con casos de accidentes y sí, aquí lo primero que se establece pues es por el daño, ¿no? La responsabilidad civil en la cual se busca una indemnización por daño, la llamada indemnización por daños y perjuicios. Hay toda una eh, técnica, vamos a decirle así, de procedimiento de cómo actuar frente a estos casos de la demanda, tanto como demandante o como demandado. También vemos los casos de los peritajes o las pericias, ¿no? Pero lo que decía es muchas personas que vienen y dicen, bueno, he tenido un accidente, se han producido daños. Y lo primero que sucede cuando hay estos eventos, miren el casito que está ahí, un caso práctico, caso problema, muy sencillo. Estos dos, en este gráfico ven ustedes dos vías de circulación, una calzada que tiene un sentido de circulación, y la calzada contraria, a los lados tienen bermas y al centro tienen un separador central tipo cuneta, es decir, una zanja. Hay dos vehículos, por si acaso, usted dice, no, doctor, hay seis. No, son dos vehículos, pero están dibujados en secuencia. Uno es el vehículo rojo y otro es el vehículo de color amarillo, ¿no? El casi clásico caso del vehículo rojo y el vehículo amarillo. Y como ven, el vehículo rojo está circulando por una vía y el vehículo amarillo está circulando por la vía contraria. Entonces, en algún momento de su recorrido, el conductor del vehículo amarillo toma conciencia de que necesita transitar en el otro sentido, es decir, hacia la otra dirección. Pero para ello, para poder lograr eso, va a tener que avanzar varios kilómetros, buscar, ¿no? Un intercambio vial, una oreja que le llaman, hacer el movimiento ahí y tomar el sentido que ahora desea, que es al igual que el vehículo rojo. Pero como el conductor dice, bueno, me voy a ir muy allá, está muy lejos, combustible y todo y tiempo, entonces decide en algún momento de su recorrido no hacer este cambio de dirección de la manera como la vía lo permite, sino que pasa por encima de la cuneta. Observen ustedes aquí, estoy marcando con el cursor este conductor de vehículo amarillo, pasa sobre la cuneta y va a realizar, ¿no? Su ingreso a la otra vía. Y es en ese momento cuando el conductor del vehículo rojo que viene por este lado lo impacta y se producen daños materiales. Aquí no tenemos, y para no confundir, ¿no? Porque lo de penal lo vamos a ver en la próxima sesión, ¿no? Solamente tenemos daños materiales, ¿sí? Y una vez que se producen los daños, fíjense que el vehículo rojo va a tener daños en su estructura delantera, específicamente en el lado izquierdo. El vehículo amarillo va a tener daños en su estructura lateral. Y lo clásico, ¿no? Bajan los dos conductores y uno le reclama al otro, le dice, oye, ¿tú por qué? Mira lo que has hecho. Y el otro también le dice, pero tú te has metido. Entonces, aquí, en ese instante, cuando se producen estos daños, van a ser, por una parte, el deber de indemnizar y van a ser el derecho a ser indemnizado. Aquí, en este caso que recién se ha producido, todavía no tenemos claro cuál es el papel de cada uno de ellos. O sea, no tenemos claro, o sea, tenemos aquí un choque, tenemos dos vehículos, tenemos daños. Entonces, si podríamos decir, si en uno nace el deber de indemnizar y el otro el derecho a ser indemnizado, aquí es el primer problema a solucionar, ¿sí? Muchos de los que ya están presentes y que los estoy siguiendo por el chat, a ver, nos preguntan si bueno, saludan de Satipo, qué gusto, dice, ¿es el separador central? Sí, el separador central
es esta franja que ven ustedes aquí, que estoy marcando con el cursor, y que es tipo cuneta. Cuneta quiere decir es una zanja que ha sido diseñada casualmente de esa forma para evitar que los conductores realicen esa maniobra. Pero en algún momento este conductor se da cuenta que esa cuneta ya no está, tiene mucha profundidad, es decir, puedo realizar el giro. Y es más lo realiza, ¿no? De esa forma. Y ahí es cuando se produce el impacto y por ende se producen los daños. Bueno, lo primero que sucede ahí entre los dos va a ser que cada uno de ellos va a reclamar en ese momento y de esta forma un derecho. Los dos van a sentir o van a creer que tienen el derecho a ser indemnizados. Y esta es la incertidumbre que nosotros tenemos que traer. Más detalles, doctor, dice, si hay una señalización de prohibido dar vuelta en U, Herles, no hay ningún tipo de señalización. Hay un espacio que ha sido diseñado por quien ha construido la vía para evitar que los vehículos pasen al otro lado. ¿Sí? Es un separador central. Y creo que, bueno, a ver, por reglas de tránsito, si todos los que están acá presentes, o la mayoría tienen licencia, saben que no se puede circular encima de un separador central, ¿no? Así no exista una señal. No necesitamos nosotros eso. Se determina con una línea continua, claro, sobre la base del ejemplo, así es, no tenemos eso. Bueno, el problema es el siguiente, y vamos a plantear el problema. El problema es que hay daños. El vehículo rojo tiene daños, tiene el faro, tiene el parachoques delantero, la tapa del capot, el radiador está partido, tiene el motor desplazado hacia atrás. El conductor del vehículo amarillo mira su vehículo, ¿no? Y tiene pues una bolladura tremenda en el lado derecho, tiene las dos puertas descentradas y por lo tanto han quedado trabadas, ¿no? Tiene un daño inducido hacia el otro lado por un aglobamiento que se ha producido por el impacto y esto también perjudica pues la estructura del vehículo, ¿no? Ahí tenemos nosotros, pero los dos van a presentar este problema. Eh, Dice Zucker Medina desde Chiclayo. Ah, no, está saludando. Está prohibido en una vía voltear en U y mucho menos si hay un separador central tipo cuneta. Es correcto, por educación vial se conoce que no debemos saltar maniobras temerarias. No se puede pasar por encima del separador, correcto. No se necesita una señal, ¿no? Claro, no se necesita una señal para prohibir esa conducta. Pero el hecho es que ya está, ya tenemos los daños, estamos ahí. Entonces ahora vamos a tener una incertidumbre del tipo jurídico, es decir, ¿a quién le corresponde? Bueno, cada uno de ellos va a tener en su fuero interno, vamos a suponer, ¿no? Los dos coinciden en esto. Yo soy el que tengo el derecho a la indemnización y el conductor del vehículo rojo dice, yo soy el que tengo el derecho a ser indemnizado en mis daños. Quiere decir que el conductor y el propietario del vehículo amarillo tienen el deber legal de indemnizarme, es decir, de reparar mi vehículo y además de ello, ¿no? Porque una cosa es reparar y la otra es resarcir. Van a tener ese deber. Y el conductor del vehículo amarillo, por su parte, también va a decir, momentito, a mí me ha chocado, ¿no? Por lo tanto, yo tengo el derecho a ser indemnizado. Entonces, como sabemos, cuando existen estos casos, a ver, me interesa mucho ver sus participaciones. La situación jurídica del tercero civilmente responsable ante la muerte del imputado homicidio culposo, claro, eso lo vamos a ver en el próximo módulo. ¿Cómo se determina la responsabilidad civil? Nos pregunta Luis en este ejemplo. Nos dice, Gino nos dice, es algo fortuito y tiene que cruzar esa vía por una emergencia. Bueno, la motivación no la hemos analizado, ¿no? Y recuerden algo, ya los va entrando en el tema. Cuando hablamos de responsabilidad objetiva, no parte de la culpa. ¿Cuál es la diferencia entre reparar y resarcir? Bueno, pues el reparar quiere decir volver nuevamente al mismo estado, en lo posible lo que estaba. Y cuando usted demanda por daños y perjuicios. Fíjense que la demanda dice dos cosas y ahí está la respuesta para lo que usted dice reparar y resarcir. Por favor, ya. Ok, listo. Lo que me interesa es que en este caso, acá, que opinen, pero sobre este caso, ¿no? No hablamos de ebriedad,
No, no hablamos acá de que si tenía licencia. No, por favor, no, solamente vamos al hecho objetivo y concreto de que se produce daño. ¿Sí? Javier lo dice, la responsabilidad la determina la autoridad policial. Eso tampoco es exacto. Gracias por su participación. Me parece muy importante lo que dice Javier, ¿no? Lo que dice Javier dice, la responsabilidad la determina. No, la responsabilidad no lo determina la autoridad policial, ¿eh? La autoridad policial, es cierto, va a realizar una investigación para conocer las causas del hecho, nada más, pero no para establecer la responsabilidad, porque la responsabilidad, ¿no? Cuando se llega a la instancia respectiva, tanto civil como penal, la va a determinar un juez en un proceso, no lo determina la autoridad policial. Bueno, aquí los dos bajan, los dos sienten que tienen este derecho y la primera parte, cuando suceden estos conflictos, vamos a tener formas de poder darle solución al conflicto. La primera etapa son las formas autocompositivas, es decir, los dos, por medio de algún tipo de acuerdo, transacción, ¿no? Conciliación, van a solucionar su problema, se van a dar ciertas concesiones, ¿no? Y asunto arreglado. Pero cuando esto va en una gradualidad de controversia y ninguno de los dos cede, entonces ya la forma autocompositiva no sirve. Vamos a pasar a un siguiente nivel que es el medio de resolución de conflicto heterocompositivo. Es decir, ya los dos no llegamos a un acuerdo, vamos a buscar a un tercero, ¿no? Y dentro de la forma de buscar a un tercero está la acción civil, es decir, ir a la vía civil para quien sea el titular del derecho demande, ¿no? Frente al juez, que a la otra persona le corra tras la otra persona, para que el juez reconozca nuestro derecho y le indique a la otra parte que tiene el deber de indemnizar. Miren cómo en un caso que es muy cotidiano, porque esto es cotidiano, esto pasa en cualquier momento, en cualquier lugar, todos los días, y es uno de los problemas, vamos a decirlo, menos complejo que se nos va a presentar en el diario Hacer, tenemos nosotros para desarrollar todo el tema con respecto a la responsabilidad civil. Yo veo de que en el chat siguen opinando, lo cual yo celebro y agradezco. Eh, no, los factores predominante y contributivo inciden en el fallo judicial, no. Percy Sandoval, también es otra buena pregunta. Predominante contributivo un informe policial incide en el fallo judicial para establecer la responsabilidad. A ver, quiero explicar lo siguiente, ¿ya? Eh, a ver, en caso de choque con daños materiales, la policía tiene el deber de remitir el informe al juzgado o interés de la parte. Y el proceso de la demanda se puede acumular si ambos presentan la demanda. A ver, muchas incógnitas. Les agradezco porque quiere decir de que en estos momentos, si tenemos todas esas dudas, vamos a aprovechar el tiempo que tenemos para poder dar respuesta a lo mismo. Ahí estamos, ahí estamos. La autocomposición no resultó. No hay que, bueno, tú dame, no, pero yo, ¿por qué te voy a dar? Porque tú me has dañado, no, pero tú te has metido, ¿no? Y tú has infringido las normas, y sí, pero igual, pero por eso no me puedes chocar. Está bien, pero señor, usted cometió la falta. Entonces aquí yo quiero de plano, así le voy a decir, la participación de la Policía Nacional, en este caso, voy a poner que los dos están ahí en plena carretera, le avisaron al policía, el policía, este jefe, a un par de kilómetros ha habido un choque, los dos están ahí así entrelazados todavía en el lugar y llega la policía. A ver, existe una creencia muy difundida, muy generalizada, pero no muy exacta, de suponer o pensar que la intervención policial tiene la finalidad de dirimir el conflicto. Esto es una idea, sí, que es una idea muy enraizada que viene desde, como explicamos cuando hablamos de la norma de tránsito, viene pues de las normas antiguas, viene de, sí, porque antes era así.
Incluso, no sé si ustedes recuerdan que la policía dictaba orden de captura sobre los vehículos. O sea, yo chocaba mi carro, yo iba a la comisaría y le decía, ¿sabe qué, este señor, el vehículo de placa tal me ha chocado y se ha dado la fuga? Y la policía emitía una orden de captura contra el vehículo. No sé si recuerdan ese estatus. Sí, doctores, todo eso existió, no lo voy a negar, sí, pero eso ya no existe, ya no. ¿Por qué? Porque como explicamos, en la estructura de las normas, hoy en día no tiene la autoridad, el Estado, por medio de sus representantes, autoridad para ello. Ya no tiene, ¿ok? Entonces, aquí en este caso, si en caso se diera la intervención policial, esta no tiene por finalidad dirimir en el conflicto. Vamos a poner que los dos están ahí discutiendo y llega el policía y dice, bueno, señor, acá clarísimo que usted es el responsable porque usted hizo esto, esto, aquello. Y por lo tanto usted tiene que pagar. Pero yo no estoy de acuerdo con lo que usted opina, con lo que usted dice, y no voy a pagar. Entonces, aquí viene esto que antes, sí, hay que reconocerlo, sucedía, ¿no? Bueno, entonces los dos vamos a la comisaría y ahí tu carro se va a quedar hasta que usted no cumpla con la otra parte, entonces no sale. Es decir, se utilizaba el poder que se tenía, ¿sí? Para, de alguna forma, forzar al otro a reconocer una responsabilidad. Entonces, por favor, entiéndase bien, la policía no tiene esta potestad de establecer la responsabilidad. Si es que va a participar, ¿no? Para que lleguen a un acuerdo, será sugerir, recomendar, ¿sí? Pero no es vinculante, es decir, porque también otro dice, no, pero ¿y si ya usted dice que el policía que llega al lugar no puede establecer la responsabilidad? Eso es verdad. Ya, pero ¿y si pasa la CIAT y en la investigación se establece en el predominante, el contributivo que fue ese? A ver, esto tampoco es vinculante, ¿no? O sea, sí puede opinar en el informe que tampoco es la finalidad, por si acaso, de la investigación de la policía, porque si ustedes van a revisar el marco normativo que sustenta la investigación policial, dice que la policía sí, en efecto, tiene el deber de investigar para establecer las causas y proponer sistemas de prevención, pero no para establecer responsabilidades. Entonces, esto lo digo porque aquí en la sala pueden haber policías, pero también pueden haber conductores, pueden haber, no sé, pues empresarios de transporte, ¿no? De jefes de flota. Y muchas veces dicen, oye, pero si vamos a la comisaría, en la comisaría van a darle solución al problema porque van a decir quién tiene la responsabilidad y ahí se resolvió el asunto. Esto no es muy exacto, ¿sí? Bueno, aquí está el conflicto, entonces vamos a buscar una vía de solución. ¿Y cuál será esa vía de solución si no llegamos a ningún tipo de acuerdo? Bueno, que nosotros vayamos o acudamos a un tercero, es decir, a la solución del tipo en la forma ya no de autocomposición, sino de heterocomposición, en la cual van a haber dos partes, va a haber alguien al medio que va a ser el mediador y que finalmente va a tomar una decisión para establecer a quién le corresponde el derecho. Entonces, dos cosas vamos a buscar nosotros en la tutela civil. El primero, el que se establezca a quién le corresponde el derecho a ser indemnizado. Y el segundo, cuál es el monto de esta indemnización. Aparentemente es muy sencillo, pero tiene algunas complicaciones, como vamos a ver. Bien, pasamos. El primer problema que yo voy a plantear, y ya me dijeron que en los módulos anteriores, doctor, pero usted no absorbe las preguntas, es que es por cuestión de tiempo, ¿no? A ver, lesiones culposas, no estamos hablando de eso. A ver, esto también es John Fred, nos dice, y esto es muy importante esta participación, dice, si existe una negociación entre las partes, ya la policía no puede intervenir siempre y cuando no haya terceros con lesiones. Eso tampoco es muy exacto, no es muy cierto. Sé que está muy difundido. Ahora yo veo las redes sociales, el TikTok, ¿no? Y los reels en Facebook que salen personas y afirman cosas, y entre ellos está lo que acaba de decir el participante, ¿no? O sea que si las partes llegasen a un acuerdo,
la intervención policial ya no sería procedente, algo así. Esto no es verdad. A ver, repito, la policía, por un deber legal que está contenido en la Ley de Tránsito y Transporte, que lo vimos en el primer módulo, Ley 27181, la policía tiene el deber de investigar los accidentes de tránsito. ¿Estamos? Es decir, no es facultativo, no es potestativo, no es condicional. Es un mandato legal que le dice el legislador, porque vivimos en un Estado de Derecho, está la ley, le dice, policía, usted tiene el deber de investigar. ¿Para qué? Para establecer la causa y elaborar los sistemas de prevención de los accidentes. ¿Ok? Entonces aquí viene lo que sucedía antes. Gracias por la participación. ¿Qué pasaba antes? Antes, en el pasado, la intervención policial no tenía la finalidad que ahora, a partir de la ley 27181 del año 99 en adelante, se le dio a la policía el deber de investigar. Porque antes el policía investigaba y sí, es verdad, dirimía en el asunto y de alguna forma era un pequeño, vamos a decirle, juzgado ahí en el que decía, no, no, señor, usted es el responsable y usted le reconoce. ¿Cuánto es su daño? Tanto, ya, usted cumple con él, me firman un acuerdo acá y lo archivo, entonces ya ahí terminó la acción policial. Bueno, la acción policial no tiene esa finalidad hoy. La acción policial tiene la finalidad, por mandato de la ley, de investigar los accidentes para determinar la causalidad y así proponer los sistemas de prevención. ¿Sobre qué llegan al acuerdo las partes? Sí, es posible que las partes involucradas en un accidente puedan llegar a acuerdos. Eso no está prohibido, ¿sí? ¿Sobre qué llegan a acuerdo? Sobre sus derechos disponibles. ¿Y cuáles son? El derecho a ser indemnizado. Sí, el derecho a ser indemnizado es un derecho disponible, es voluntario. Si yo quiero acciono y si yo no quiero, no acciono. Entonces, si, por ejemplo, yo sé que aquí vamos a tener nosotros un problema, un conflicto que no llegamos al acuerdo, entonces digo, tengo la posibilidad de accionar o no civilmente. Es voluntario, es lo que quiero que se entienda, no es obligatorio. Pues bien, vamos a suponer que las partes llegan a un acuerdo y dicen, mira, ¿sabes qué? Con respecto a los daños que tengo en mi vehículo, reconozco que yo, bueno, yo he cometido un acto que no debía y yo estaría conforme con que usted me reconozca esto. La otra parte le dirá, bueno, miren, yo estaría de acuerdo en reconocerte, pero no en el monto que usted me dice. Bueno, ¿cuánto me ofreces? Miren, estamos haciendo una negociación, ¿eh? Bueno, yo te ofrezco esto. Mira, ¿sabes qué? Esto si lo llevo aquí me va a costar un poco más, pero ¿qué te parece si me das un poco más? Es todo lo que tengo, ¿no? Si en este momento no puedo más. Bueno, hecho, ¿sabes qué? Acepto tu propuesta. Miren, los dos han llegado a un acuerdo, pero ¿sobre qué han llegado a un acuerdo? Sobre sus derechos disponibles, es decir, el daño causado y el deber de indemnizar. Se han hecho concesiones mutuas, han llegado a aquello que se reconoce en el Código Civil como la transacción. Han hecho una transacción, ¿sí? Han transigido con respecto a los daños causados. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Es la pregunta con la intervención policial. Si la intervención policial tiene la finalidad de investigar el accidente para establecer las causas y proponer sistemas de prevención, la pregunta sería, entonces, si las partes dicen vamos a llegar a un acuerdo con respecto a los daños y a la indemnización, nos vamos a hacer concesiones, por lo tanto, usted policía ya no puede intervenir, ya no nos puede llevar a la comisaría, ya no nos puede someter al dosaje etílico, ya no nos puede retener el vehículo y ya no puede hacer su informe de investigación, porque nosotros hemos llegado a un acuerdo. Bueno, esto sí, doctores, señores participantes, ocurría antes, es verdad, ¿sí? Y se creía en el común de los ciudadanos que la intervención policial era para eso. O sea, yo policía intervengo para establecer quién es el responsable y quién le tiene que pagar. Pero si ellos ya solucionaron eso, yo ya no tengo que intervenir. Tiene mucha lógica, pero eso era en el pasado. Hoy en día las normas no dicen eso.
Es decir, el policía tiene que cumplir con el mandato legal, el mandato que está en la ley. Y si vamos a la pirámide, decimos, está Constitución, está la ley, y ahí la ley dice, la policía debe investigar. ¿Para qué? Para establecer las causas, no para establecer la responsabilidad, no para determinar quién tiene que pagar, no para determinar quién es el responsable de los daños, no para determinar el quantum. La policía investiga porque necesitamos como sociedad conocer las causas, porque nos interesa la prevención de los accidentes. Así que al margen que ellos hayan solucionado el problema que van a tener con respecto a la reparación de los daños, al margen de ello, ¿sí? La policía tiene que investigar, ¿ya? Y esto sí, no, pero doctor, si la negociación, el informe técnico va a determinar las responsabilidades, no es cierto, Luis. Dice la policía, si hay una conciliación, los conduce a la comisaría. Si no hay conciliación, los conduce. No, tiene que llevarlos. Se asume que no constituyó un actor civil. Bueno, no estamos en lo penal, ¿no? La culpabilidad lo determinan varios factores, las leyes de tránsito. No. A ver, José Llovera, está hablando de culpabilidad. Acá estamos hablando de responsabilidad. Doctor, ¿por qué lo llevan a la comisaría si hubo daños materiales, pero veo que lo llevan al dosaje y otras cosas más? Gustavo, ya lo expliqué, ¿no? Cuando vemos la responsabilidad civil, también incluimos el daño emergente, el lucro cesante. Vamos a ver en qué consiste la demanda o en qué consiste la responsabilidad. Doctor, y si un accidente de tránsito, estado de ebriedad, no pongamos todavía el estado de ebriedad, eh, no se ha identificado la responsabilidad administrativa, eso tiene que ver con las infracciones, ¿no? La policía exige la intervención y está bien, tiene que hacerlo. La policía advierte que pese al acuerdo, ambos conductores no cuentan con documentos. No, Reynolds, si la policía advierte que pese al acuerdo, los no cuentan con los documentos, puede imponer las multas. A ver, la responsabilidad administrativa no tiene que ver con la responsabilidad civil. Una vez terminada la investigación a los de daños materiales, la policía y manda al informe al juzgado, pues no, porque, a ver, llegar a- al ámbito civil es un acto voluntario de la persona. Es decir, aquel que siente que tiene un derecho y que hay alguien que no se lo reconoce, ya les digo, buscará primero formas de poder llegar a acuerdos, no autocompositivo, y si esto no se logra, será heterocompositivo, donde está buscar la tutela, ¿no? Del ámbito civil, del juez civil. Entonces concurrirá ante él y le dirá, mire, yo tengo un derecho, yo sí creo que tengo un derecho, que esta persona no quiere reconocerlo. ¿Cuál es el derecho? El derecho a ser indemnizado. Este es mi derecho y yo quiero que este señor reconozca mi derecho. Pero le he pedido, lo he invitado a conciliar y no quiere hacerlo. Por lo tanto, ante usted vengo a interponer mi demanda, ¿no? Para que usted le corra traslado a él, ¿no? Porque lo estoy demandando por daños y perjuicios. Así es como comienza la historia. Como ven, acá no tiene que ver nada las infracciones, no tiene que ver nada las multas, no tiene que ver nada los sistemas de prevención de accidentes de tránsito. Me parecen muy buenas y me hubiera dado mucha pena que no hubiera podido contestar esas preguntas, pero tenemos que continuar con el tema. He estado revisando no solamente doctrina, alguna bibliografía, he estado también, porque hoy día es una herramienta muy, muy interesante, los diferentes portales del ámbito jurídico, en el cual hay mucho que se habla del tema de la responsabilidad civil por accidente de tránsito. Entonces, el fin de semana hice un tour por ahí, por estos diferentes portales y revisé la opinión de muchos expertos, pero no solamente eso, sino también volví aquí a un texto, un libro que publicó, a ver, eh, la editorial el Instituto Pacífico, ¿no? Responsabilidad civil por accidentes de tránsito. Es un libro muy interesante y es muy, muy interesante lo que desarrollan doctrinariamente, pero en muchos de los autores y muchos de los expositores he encontrado vamos, no le voy a decir un error, sino que
una imprecisión que yo quisiera subsanarla ahora, ¿no? En primer lugar, ¿qué entendemos por accidente de tránsito? Y tenemos que tener presente el tema accidente de tránsito, ¿por qué? Porque cuando hablamos de la responsabilidad civil proveniente de los accidentes de tránsito, si no entendemos qué es el accidente de tránsito, pues vamos a tener confusiones y como vamos a ver en la parte final, van a haber casos de establecimiento de responsabilidad o formas de responsabilidad en el reglamento de tránsito. Entonces es muy importante que definamos. Entonces para ello vamos a recurrir nosotros a la fuente número uno del derecho, que es la ley. Y la definición, ojo, no concepto, definición de lo que es un accidente de tránsito, lo vamos a encontrar obviamente en el Reglamento Nacional de Tránsito. Es decir, que cuando nosotros leemos en una norma que decimos, bueno, ocurrido un accidente de tránsito, obligaciones del conductor en un accidente de tránsito o en los casos de accidente de tránsito, este término nos va a, nos va a conducir, nos va a enviar, nos va a remitir, no es una norma remisiva, a otra norma para poder entender qué es. Y a donde está la fuente, número uno, va a ser en el Reglamento Nacional de Tránsito. Y en el Reglamento Nacional de Tránsito usted va a encontrar esta definición. Fíjense el término, ¿eh? No es concepto, no es fundamento doctrinario, ¿no? El reglamento, en su artículo segundo, dice definiciones. Y cuando hablamos de definiciones, hablamos que, bueno, para el legislador que hizo este reglamento, cuando se trate este término, entonces sí o sí, y solo sí, significa esto. No, pero de acuerdo a, no sé, pues, a tal autor, el accidente viene a ser, sí, pero, a ver, te explico. Yo dentro de este marco normativo he definido este término como esto. Y es verdad que, no sé, Cali Mayor, ¿no? Goñi, ¿no? Ellos, Carlos Tabazo, ellos lo han definido de otra manera, Javier del Busto, José Valdivia Sotomayor, Diomedes Díaz Pasapera, lo han conceptualizado así, pero entendamos que la fuente número del derecho es la ley. Y yo como legislador he definido este término de la siguiente manera, que es un evento que causa daño a personas o cosas que se produce como consecuencia directa de la circulación de vehículos. Entonces, yo legislador, o mejor dicho, yo que he sido designado por el legislador en la ley 27181 para emitir los reglamentos nacionales, que son de observancia para todos los niveles del Estado, sea el nivel nacional, nivel regional y nivel local, todos, lo defino así. Por lo tanto, cuando ustedes lean el término accidente de tránsito y los va a remitir a esta norma. Y esto es lo que yo defino, le doy fin, ¿sí? A lo que es. Esto es un accidente de tránsito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí viene el problema, que también el legislador ha hecho un reglamento nacional de responsabilidad civil y seguros obligatorios por accidente de tránsito. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque miren cómo comienza el reglamento del SOAT, ¿no? El reglamento del SOAT comienza diciendo lo siguiente, dice, el presente reglamento establece las disposiciones relacionadas con la determinación de la responsabilidad civil. Doctor, muy bien, entonces aquí lo tenemos claro. El tema que usted está tratando de responsabilidad civil por accidente de tránsito, pero este reglamento establece las disposiciones relacionadas con la determinación de la responsabilidad civil derivada de los accidentes de tránsito. Así que ahí es donde vamos a recurrir a esta fuente. Bueno, esto no es muy exacto. ¿Por qué? Porque por vía reglamento no se establecen las disposiciones relacionadas con la determinación de la responsabilidad civil derivado de los accidentes de tránsito. Y segundo, el reglamento del seguro obligatorio, o sea, del SOAT, solamente lo que va a hacer establecer el régimen y características del SOAT, ¿no? En el marco de la ley 27181. Es decir, qué es el SOAT, cuándo se activa el SOAT, eh, cuántas son cuánto es el monto de cobertura, cómo es que se debe activar, cuáles son las exclusiones, o sea, eso lo vamos a encontrar, pero de ninguna manera ese reglamento establece las disposiciones relacionadas con la determinación de la responsabilidad civil. No, eso no es exacto. ¿Por qué?
A ver, ¿por qué? Vamos al siguiente artículo, artículo quinto, dice, para los fines del presente reglamento, ahí está, se entenderá por, y acá viene una definición de accidente de tránsito que si ustedes se dan cuenta va a tener diferencias con la que establece el Reglamento Nacional de Tránsito. Dice evento, sí, también dice que es un evento, pero dice que es súbito, imprevisto y violento. Dice incluyendo incendio y acto terrorista. Doctor, pero esos actos, tanto puede ser del incendio, el acto terrorista, no son actos en la cual hay voluntad de dañar. Sí, hay voluntad de dañar, pues es posible, ¿no? En el incendio es posible que sea voluntad de dañar, pero en el acto terrorista definitivamente hay voluntad de dañar. Entonces, bueno, difiere con el otro, sí. Dice, en el que participa un vehículo automotor. A ver, vamos a ver ahora a la izquierda. Cuando el legislador define el accidente de tránsito, aquí no especifica que tiene que ser con vehículo automotor. Dice circulación de vehículos, pero no le da la característica que deba tener un motor. Doctor, ¿y por qué en el caso del SOAT sí dice vehículo automotor? Ah, porque los que están obligados a contratar la póliza de seguros son los vehículos motorizados, ¿sí? Y si es un triciclo, si es una bicicleta, si es un scooter, si es una moto eléctrica, ellos no tienen el deber el deber de comprar un SOAT, ¿es verdad? No tienen el deber de comprar un SOAT, pero sí pueden participar o ser generadores de accidente de tránsito. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando los autores, como el que del libro que les he mostrado, o cuando los expositores que tienen varias vistas en los videos dicen que la fuente para ver qué es un accidente de tránsito está en este reglamento? Pues no, porque bien claro dice el artículo quinto en su inicio, dice, para los fines del presente reglamento. ¿Qué cosa es el presente reglamento? Es el reglamento del SOAT. Por lo tanto, está diciendo, mira, para la aplicación del seguro obligatorio por accidente de tránsito, se va a entender como accidente de tránsito a lo siguiente. Entonces queda claro, esta definición de accidente de tránsito solamente sirve para la aplicación del seguro obligatorio. ¿Por qué? Vamos por qué más. Dice vehículo automotor en marcha o en reposo. Quiere decir que, doctor, ¿puede darse en un vehículo que esté sin movimiento? Sí, pero la definición del reglamento de tránsito dice consecuencia directa de la circulación. Quiere decir que cuando hay circulación no hay reposo. Es correcto. Pero el reglamento del SOA dice vehículo en marcha o en reposo. Claro, porque las coberturas del seguro sí se pueden dar, según el legislador, tanto en marcha como en reposo. Pero eso no significa de que el accidente de tránsito sea o pueda darse en circulación o en reposo. No, según el reglamento de tránsito, solo se da en circulación. Luego dice, causando daños a las personas, sean ocupantes o terceros no ocupantes del vehículo automotor, que pueda ser determinado de una manera cierta. ¿Qué nos está diciendo ahí? Oiga, solamente dice, se entenderá como accidente de tránsito aquel hecho, evento, que cause daño a las personas. Y ahora vamos a la izquierda. Evento que causa daño a personas o cosas. Entonces, yo creo que queda claro, espero que quede claro, que la definición que está en el reglamento nacional del seguro obligatorio por accidentes de tránsito, solamente esa definición es para efectos de la aplicación del seguro. No es la definición de lo que es un accidente de tránsito. ¿Sí? Porque sí, he escuchado, ¿no?, que dice, oiga, entonces el accidente de tránsito puede darse con un vehículo en reposo. Falso. El accidente de tránsito no se puede dar en un vehículo en reposo. Pero acá lo dice. No, dice que para la aplicación del seguro, es decir, de las coberturas del SOAT, también vamos a considerar la posibilidad de que el daño a la persona pueda haber sido o puede haber sucedido en el momento que el vehículo está en reposo. Pero eso no convierte el hecho en un accidente de tránsito, convierte el hecho en asegurable por medio
del seguro obligatorio, pero no lo convierte en accidente de tránsito. Siguiente, solamente vamos a considerar como accidente de tránsito cuando tienen motor. Bueno, el reglamento de tránsito no hace esa diferencia. Dice consecuencia directa de la circulación de vehículos. Y si van a ver la definición de lo que es vehículo, hace una definición de lo que es un vehículo y otra definición de lo que es un vehículo motorizado. Entonces aquí no dijo motorizado, dijo solo vehículos. Otra más. Entonces el accidente de tránsito puede ser, ¿no? O mejor dicho, las consecuencias son los daños a las personas. No, los accidentes de tránsito pueden tener consecuencia en personas o cosas, como lo dice la definición del reglamento de tránsito. Entonces, yo quiero que esto quede claro para que no de alguna vez podamos solucionar esta confusión de que un accidente se define de acuerdo a este reglamento. No es correcto. La definición de lo que es un accidente de tránsito y por ende todos los actos que podrían darse posteriormente va a ser por lo que usted tiene a la izquierda y no por lo que tiene a la derecha. Bien, si hablamos de la responsabilidad civil por accidente de tránsito, tenemos que ver el término responsabilidad. Creo que todos lo entendemos, ¿no? La obligación que tiene una persona, ¿no? de pagar o reconocer los daños y perjuicios que cause en el patrimonio de otra, el cumplimiento del deber de asumir las consecuencias de los actos, norma genérica de la responsabilidad, deuda, obligación de reparar y satisfacer las consecuencias de un delito o culpa, cargo o obligación moral que resulta para uno del posible hierro en una cosa o un asunto determinado. Estas son definiciones de la RAE, las dos primeras, y jurídica ya la última, ¿no? Cuando hablamos, no vamos, en el Código Civil, en el Código Penal, usted no va a encontrar la responsabilidad. Esto es doctrinariamente, ahí no vamos a tener una definición. Entonces, ya entendemos lo que es la responsabilidad. Ahora bien, lo que es el daño, porque aquí también en el daño también existe bueno, no una controversia, pero ya mínima, ¿no? Me dijo una vez un participante, me dijo, doctor, no hay daño a la persona. Lo que tenemos es daño, se llaman lesiones. Ya, daños son los daños que puede haber en un vehículo, se llaman daños materiales, pero las personas no puede haber daños, en las personas son lesiones. No es muy exacto. A ver, el daño jurídicamente indemnizable es toda aquella lesión a un interés jurídicamente protegido, bien se trate patrimonial o extrapatrimonial. Entonces, sí, porque cuando usted demanda en el ámbito civil, usted interpone una demanda por daños y perjuicios, no por lesiones y perjuicios, por ejemplo. ¿No? Entonces, entendamos eso el daño. Cuando hablamos nosotros de responsabilidad civil proveniente de accidente de tránsito y entendemos que el accidente de tránsito es un evento que ocasiona daño tanto en personas o cosas, no entendemos que el daño, y porque el daño no solamente vamos a ver que es del tipo patrimonial, sino también extrapatrimonial, como vamos a ver a continuación. ¿Y esto es por qué? Porque dentro de un accidente de tránsito pueden concurrir diversos tipos de responsabilidad, tanto civil, penal como administrativa. Sí, civil, que es el deber de indemnizar; penal, cuando el dañado o lo dañado es un bien jurídico protegido, en este caso la vida, el cuerpo y la salud. Administrativa, ¿no? Cuando se trata de los procedimientos, perdón, sancionadores que se generan a partir del hecho. Sí, porque hay procedimientos sancionadores a partir del hecho, ¿no? Si ustedes ven, por ejemplo, la resolución o reglamento de ATU, pone que hay una forma de infracción, miren, administrativa, que tiene una sanción, pero pone muchas veces en su cuadro de infracciones que hay infracciones que van a ser en forma agravada y por lo tanto van a tener más sanción si es que hay un accidente de tránsito de por medio. Entonces, el accidente de tránsito sí va a estar en la parte administrativa. También en los procedimientos sancionadores que inicia Indecopi. Indecopi, cuando usted es usuario consumidor de un servicio de transporte y resulta lesionado, entonces considera de que ese servicio no tiene la idoneidad que debería. Por lo tanto, si los servicios no son idóneos y causan algún daño al consumidor, entonces Indecopi, en aplicación de la ley del consumidor, defensa del consumidor, perdón, va a iniciar un procedimiento sancionador.
Entonces sí hay de alguna forma la llamada responsabilidad administrativa, ¿no? Que algunos sí, algunas personas dicen, no, no hay responsabilidad administrativa por accidentes. Sí, sí, sí lo hay. Incluso en el reglamento de tránsito se han incluido infracciones en el cual una de las formas agravadas es el accidente, ¿no? El caso de los códigos M37, M38 y M39. A ver, generalidades con respecto a la competencia en el ámbito civil dicen que es el derecho de las personas, regula las relaciones entre los particulares. Bien, habíamos dicho que esto es propio del derecho privado, ¿sí? Derecho privado, derecho de las personas, sirve para regular las relaciones entre los particulares. Acceder a la competencia o al ámbito civil es un acto de voluntad, es decir, nadie me obliga a ir. Y ahí es una duda que tienen los policías. Dice, doctor, ¿y si hay un choque con daños materiales, yo le tengo que mandar a alguna autoridad mi informe? Ya, yo investigo y le tengo que mandar a una autoridad informe. No, no tiene que darle ninguna autoridad. No, entonces lo tengo ahí listo para cuando el jugador lo requiera. A ver, concurrir a activar, promover la acción civil es un acto de voluntad de las personas. Es decir, aquel que siente que tiene un derecho no reconocido puede voluntariamente recurrir a esta vía. Entonces, si yo sé que eso es una duda que ancestral que tienen los policías, dice, ya, pero investigo, hago todo y de ahí le remito al juzgado de paz porque por medio de la cuantía, ¿no? Corresponde al... No, 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 no tiene que remitir una. ¿Y por qué? Porque la acción civil la promueve el titular del derecho o el que siente que tiene un derecho afectado. Es un acto voluntario. No puede ser un tercero quien accione civilmente por él. No está legitimado para obrar, no tiene legitimación para obrar. Entonces, no. Doctor, pero en el caso de las faltas que se manda al juzgado de paz, bueno, en el daño como falta es un daño doloso, es decir, cuando hay conocimiento y voluntad de dañar, cosa que no pasa en el caso del hecho, el evento de tránsito o el accidente de tránsito. Entonces, es voluntario, ¿no? Sí, yo he visto que en algunos casos dice, no, lo mando al juzgado y el juzgado dice, bueno, pero ¿qué hago con esto? No puedo accionar desde el punto de vista de las faltas, por ejemplo, por daño, porque hay un elemento, ¿no? que es el dolo, y acá no lo hay. Tampoco puedo verlo por la parte civil, porque quien tiene que demandar es el titular de derecho, y si en caso no ha venido a este juzgado, pues si yo nada podría hacer con esta documentación. Entonces, ahí es donde viene el problema. Miren, lo que todavía no se entiende en el comando de la policía es que la investigación de los accidentes por parte de la policía no tiene la finalidad de ir a juzgados, de pasar al Ministerio Público, no es su finalidad. La finalidad de la investigación del accidente es conocer las causas para promover los sistemas de prevención. Eso es la finalidad. Ahora bien, de que, como vamos a ver en la próxima sesión, si el bien jurídico protegido que se dañó, o mejor dicho, lo que se dañó, es un bien jurídico protegido como la vida, el cuerpo y la salud, entonces aquí se va a iniciar una investigación, pero aquí quiero que se entienda, eso se llama investigación del delito. Entonces hay que diferenciar lo que es delito, falta e infracción administrativa. La intervención que realiza la policía para investigar tiene un propósito técnico, conocer las causas para proponer sistemas de prevención. Eso es. Entonces, si la pregunta que me hacen es, doctor, ¿y qué hago con esto? Ya investigué, ya hice un informe, establecí las causas. Bueno, entonces usted tiene un comando, envíeselo a su comando y dígale, bueno, para realizar las acciones de proponer las acciones de prevención, me imagino que hay un área en la policía que hace eso, ahí le manda el informe para que él pueda hacer posteriormente, en base a su estadística, pueda ir eh, agrupando, ¿no? en los diferentes lugares o los focos de incidencia, vaya analizando el hecho y vaya proponiendo las medidas de prevención. Solamente es para eso, pero no es para, en el caso que hubiera una demanda, porque aquí viene esto, ¿no? Cuando yo promuevo esta acción y vamos a ver, por eso le decía que es objetiva, aquí va a tener relativa importancia un informe policial. Vamos a continuar viendo, ¿ya? ¿Qué se busca cuando concurro a la vía civil? Se busca ante el juez el reconocimiento de un derecho o dilucidar una incertidumbre jurídica. A ver, yo siento que tengo un derecho
y le pido a otro ciudadano que me reconozca el derecho. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo un departamento, una casa, se la alquilo, yo tengo derecho a la renta y no me la quiere pagar. Es un ejemplo, ¿sí? Fallecen mis padres, ¿no? Y yo tengo un derecho a la herencia y mi hermano no me quiere dar mi parte. En fin, vamos a ver que son cuestiones entre particulares en los cuales, oiga, yo tengo un derecho y tú tienes que reconocerlo. No, yo no te voy a reconocer el derecho. Correcto. Entonces yo voy y lo voy a demandar en la vía civil. Ese es uno de las finalidades, ¿no? Lo que se busca. Y el otro es dilucidar una incertidumbre jurídica, ¿no? Lo que llaman los procesos no contenciosos, como por ejemplo, ¿no? La rectificación de partidas, el cambio del nombre, o sea, no es contencioso, pero es una incertidumbre jurídica que necesitamos, que es una declaratoria de herederos, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que se busca. La relación procesal en el proceso civil es de la demandante, el demandado y el juez. Quiere decir, yo me presento ante el juez para demandar ante él a otra persona que me reconozca un derecho. Por lo tanto, yo soy demandante, la otra persona va a ser el demandado y el juez va a ser el mediador entre las partes, que el que finalmente va a dirimir y decir si efectivamente te corresponde o no el derecho. Es eso lo que se busca inicialmente en el proceso civil, ¿eh? Muchas personas dicen, bueno, ya salió la sentencia, ya sí reconocieron mi derecho a la indemnización, ahora que me paguen. No, ahora falta un proceso de ejecución, porque lo único que has logrado en la primera parte es declarativo, ¿ok? Sí, te han reconocido el derecho, nada más. Ahora vamos a tener que hacer que ya una vez reconocido el derecho, vamos a constreñir, vamos a obligar a la otra parte de que cumpla, ¿no? Con reconocer mi derecho y por lo tanto realice un acto, ¿sí? Que se le está demandando. ¿Ok? Esa es la finalidad del proceso civil. Entonces, cuando tenemos los daños, y acá hemos dicho, los daños van a ser de dos esferas, no se piense que daños, por favor, no piense que daños estamos hablando de abolladura, torsión, rotura, ¿no? De que vamos a ir a un taller. El daño implica más que eso, como vamos a ver a continuación. A ver, la base, porque también recordemos la pirámide, tenemos, ¿no? La Constitución, tenemos el Código Civil, ahí vamos a encontrar la regla de la responsabilidad, pero el legislador ha tomado aquí una precaución. En la Ley 27181, la Ley General de Transporte Terrestre, en el artículo 29, el legislador ha determinado lo siguiente. Dice, la responsabilidad civil derivada de los accidentes de tránsito, miren que uso el término accidentes de tránsito, causado por vehículos automotores, ahí se utiliza el término automotores, es objetiva, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ha planteado aquí el legislador? Ha determinado algo, es objetiva. ¿Por qué lo ha hecho así? Y voy a explicar, ¿no? Dice, de conformidad con lo establecido en el Código Civil, el conductor, el propietario, es decir, el caso, el prestador, son solidariamente responsables por los daños y perjuicios, miren que utiliza los dos términos, daños y perjuicios causados. Muy bien, muy interesante. A ver, empecemos por ahí. Dice, la responsabilidad civil derivada de los accidentes de tránsito causados por vehículo automotor es objetiva. ¿Qué es lo que está diciendo? Mira, dentro de las formas de responsabilidad que hay en el Código Civil, vamos a encontrar responsabilidad contractual, que nace de un contrato, ¿no? De las partes, del incumplimiento de unos deberes en el contrato. Es la sanción que se impone al que no cumple con esas cláusulas de contrato, pues se llama responsabilidad contractual y por otra parte la responsabilidad extracontractual. ¿Ya? Extracontractual que dice, ¿sabes qué? Acá no, las dos partes no se conocen, nunca han llegado a ningún tipo de acuerdo y el daño se produce por la vulneración vamos a decirle, disposiciones generales. No de un contrato, no de un acuerdo, sino generales, es decir, normas de convivencia social, como por ejemplo el deber de no dañar. ¿No? Ahí entonces, entonces dice, es extracontractual y es objetiva. Entonces aquí tenemos diferenciar dos. Existe una forma de responsabilidad subjetiva y una forma de responsabilidad objetiva. En la forma de responsabilidad subjetiva se parte de el dolo o la culpa de aquel que genera el daño.
¿sí? Esa es la idea de la responsabilidad subjetiva. Se parte de ahí. Es decir, para que exista la responsabilidad subjetiva, se requiere probar en el proceso de que existió dolo, es decir, voluntad de causar el daño, o culpa, sea por caso de imprudencia, negligencia, ¿no? Es culpa, ¿sí? Y por eso es que se generó el daño. Y es necesario que en el proceso se pruebe. Y existe el otro régimen de responsabilidad, que es el régimen de responsabilidad objetiva, en el cual, escuchen esto, no se requiere o no parte de el dolo o la culpa, de la imprudencia, de la negligencia. No, y es simplemente esto, dice, mira, el que realiza una actividad riesgosa o peligrosa y en el ejercicio de esto o el uso de un bien riesgoso o peligroso causa un daño, miren lo que establece el legislador, tiene el deber de indemnizar. Oiga, y si lo usó diligentemente y tomó sus medidas de precaución, a ver, repito, el que por dolo culpa, perdón, el que por el ejercicio de una actividad riesgosa, el uso de un bien riesgoso o peligroso causa un daño, tiene el deber de indemnizar. Eso es todo. Entonces, a ver, doctores, quiero que quede claro esto porque muchas personas dicen, no, pero yo tengo el informe policial que el predominante dice esto y aquello. A ver, ¿qué es lo que se necesita entonces probar, ¿no? En el proceso de demanda de responsabilidad civil. Si el legislador ha dicho algo, y acá está en el artículo 29, dice, la responsabilidad derivada de los accidentes de tránsito causados por vehículos automotores es objetiva, de conformidad con lo establecido en el Código Civil. A ver, ¿necesitaremos analizar entonces el dolo, la culpa? No. ¿Qué es lo que necesitamos entonces en el ámbito civil demostrar? De que él, sí, él, o sea, con nombre y apellido, causó un daño realizando o en el ejercicio de una acción riesgosa o peligrosa o en el uso de un bien riesgoso o peligroso. Basta con ello para que nazca el deber de indemnizar. Eso es suficiente. Entonces, quiero plantear esto porque para que se entienda entonces cómo es que entramos nosotros, tanto como demandantes o como demandados, en un proceso civil. ¿Y por qué ha hecho esto el legislador? Como lo dije en el inicio de la clase, en mi teoría del caso, lo ha hecho con una finalidad que se entienda, ¿no? De que la función integradora de la responsabilidad civil, o integral, perdón, de la responsabilidad civil, es satisfactiva, es decir, que la persona reciba la indemnización, quede indemne, y es sancionadora, porque se impone responsable la obligación de reparar a la víctima por el daño causado, y por ende va a ser disuasiva. ¿Qué es lo que busca el legislador al haber establecido que la responsabilidad es objetiva? Bueno, busca que quien vaya a ser demandado en este ámbito solamente tenga la salida de la fractura causal o la concausa, siendo la fractura causal una, vamos a decirle así, una causa eximente de la responsabilidad civil, es decir, lo libera, o la concausa que no lo libera, sino que por efectos de su aplicación, el juez debe disminuir, ¿no?, el monto de la indemnización. Y repito, ¿cuál es la finalidad? Bueno, disuadir, pues. Si ustedes causan un daño en un accidente de tránsito, y no estoy hablando de la vulneración de las normas, no estoy hablando de la imprudencia, no estoy hablando de la negligencia, no estoy hablando del factor predominante, no estoy hablando del factor contributivo, sino que existan, solamente que existan los elementos de la responsabilidad civil, nada más, con eso es suficiente para que usted pueda demandar. Entonces, el demandado va a tener dos posibles salidas. Vamos a ver que por ahí una tercera, ¿no?
pero en eso va a consistir. ¿Podrá alegar de que el predominante fue este o el contributivo fue aquel? Vamos a ver. Y finalmente dice, ¿a quién se puede demandar? Esto también es muy importante porque aquí esta ley dice, no solamente dice que la responsabilidad es objetiva, sino, miren, también amplía la posibilidad, o mejor dicho, amplía el campo de la responsabilidad a, dice, el propietario y, de ser el caso, al prestador del servicio de transporte. Entonces dice, usted puede demandar al conductor, pero dice también puede hacerlo al propietario y dice, y, de ser el caso, al prestador del servicio de transporte, porque los tres van a responder de manera solidaria por los daños y perjuicios causados. Entonces, aquí, por medio de esta ampliación de la responsabilidad, ya no solamente el que realiza directamente la acción, sino también al propietario del vehículo, del bien riesgoso, o el prestador del servicio, el que se beneficia, el que tiene a su cargo a esa persona, lo que está haciendo el legislador dice, mira, si tú eres propietario de un vehículo o si tú eres un prestador del servicio, vas a tener que realizar acciones de control por tu parte, tanto en vigilando como en eligiendo, porque si este señor que está a cargo del bien riesgoso peligroso, que tú eres propietario o que tu empresa de transportes se lo has dado para que él realice una actividad económica en la que tú te beneficias, si él ocasiona, tú también vas a responder. Entonces, esta disuasión no solamente va con respecto a aquel que conduce, para que diligentemente lo haga en cumplimiento, observancia de las reglas. No, también para terceros que no van a estar presentes en el hecho, pero ante ellos, hacia ellos también va a extender la responsabilidad, para que de alguna forma hagan una manera, vamos a decirle, de control difuso del cumplimiento de las normas, que tomen algunas acciones también de cuidado, tanto en eligiendo como en vigilando, ¿no? Para que este hecho no se materialice, porque vamos a extender la responsabilidad hacia ellos. Quiere decir que van a responder con su patrimonio de las demandas que se formulen más adelante. Y, repito nuevamente, la única forma de salir de la responsabilidad solidaria es demostrar, empecemos, yo no soy el propietario o yo no era el propietario en ese momento. Listo, salí. Pero resulta que, doctor, sí, yo era el propietario en ese momento. Listo, eres solidariamente responsable. Pero puedo traer un peritaje, puedo, no sé, pues traer algo para demostrar. Bueno, lo que podría demostrar para que te liberes de esta responsabilidad es que no eres propietario. Pero ya me has dicho que no, no puedes demostrarlo. Por lo tanto, entras aquí. Lo siguiente es, esta responsabilidad es objetiva. No parte del dolo, no parte de la culpa, sino parte del simplemente el hecho de una actividad riesgosa peligrosa, que sí está haciendo. Lo mismo sucede para el prestador. Entonces, cuando son demandados, esas son las salidas que tienen. Entenderán ahora, estimados doctores que están acá presentes en la clase, de que demandar en estos casos de accidentes de tránsito o daños producto de accidente de tránsito, como que no es muy complejo, ¿no? Si nos damos cuenta. Bueno, dice, la regla anterior, quiere decir la solidaridad, no se aplica a los propietarios que arrienden su vehículo bajo un contrato de arrendamiento financiero, siempre que se haya hecho entrega del vehículo al arrendatario. Bueno, esto lo han logrado pues los bancos, ¿no? Aquellas entidades reguladas por la SBS que hacen contratos de forma de leasing, ¿no? Entonces dicen, sí, porque saben de que el leasing, yo soy el banco o la financiera, yo continúo siendo propietario del vehículo hasta que no termine de pagar. Pero ahora dicen, no, no, pero a ti no te pueden, y esto le pongo en claro, ¿no? Puedo demandar yo al banco o a la financiera que está, que es el propietario, figura en la tarjeta,
¿no? A él es al que tengo que mandar. No, sí es que se entregó el bien, se entregó el vehículo ya al beneficiario del contrato, dice que no aplica esa regla de solidaridad para ellos. Ya. No, no entiendo bien por qué no, pero así está en la norma, ¿no? Bueno, digo que no entiendo por qué no, porque, vamos, yo soy propietario del vehículo, soy Juan Pérez, yo compro el vehículo y lo pongo en una empresa de transporte a trabajar, qué sé yo, no lo alquilo. Bueno. Y no tengo ningún tipo de control ni en vigilando ni en eligiendo, ¿no? Porque yo no elijo al conductor, es el prestador el que lo hace. Yo no controlo la jornada, los paraderos, ¿no? Si actúa bien o mal, porque yo no tengo nada que ver con eso. Simplemente soy propietario del bien y lo pongo. Bueno, en mi caso, por ser Juan Pérez, sí, tengo responsabilidad solidaria, pero en el caso del pobre banco, o la pobre financiera, dicen, oye, pero yo no tengo ningún tipo de control sobre eso, yo solamente figuro en el papel como propietario. Oiga, yo soy Juan Pérez y yo también figuro como propietario. Y a mí me están también demandando como solidario. Bueno, doctores, acá no vamos a buscarle o a entender, pero así lo han modificado y ustedes saben que esto es una ley. Este artículo 29 fue modificado no solamente en el campo de la responsabilidad por la responsabilidad civil, sino también por la responsabilidad por las infracciones. Porque también hay infracciones que dicen, oye, si no se llega a establecer la identidad del conductor, se presume la responsabilidad del propietario. Ya, pero si tú eres el pobre banco, pobre porque no tienes los medios para pagar esas multas, o la pobre financiera, no te preocupes, a ti no te van a cobrar. Pero si el propietario es Juan Pérez, a él sí. A pesar de que él no lo hizo y él no estaba ahí. Claro, porque la lógica de los bancos y la financiera dice, oye, pero si yo contrato el leasing, yo soy propietario y yo le entrego el bien y él dispone del bien como quiere. Sí, yo soy Juan Pérez, yo soy propietario, lo compré y lo alquilé y él lo usa como le parece. ¿No? Creo que como que no hay mucha lógica ahí, pero eso ya está. A ver, les había dicho que existen dos formas de responsabilidad o el origen de la responsabilidad, la contractual. Dice que es una sanción convenida por las partes para el caso que una de ellas incumpla sus obligaciones. Cuando hablamos de obligaciones, estamos hablando de contratos. Y la extracontractual, en la cual no hay contrato, dice, incluye las indemnizaciones derivadas de daños o lesiones que el perjudicado no tuviera el deber de soportar. Es decir, simplemente ahí no es un tipo de sanción por un incumplimiento, no parte del dolo o la culpa, la contractual. En cambio, la extracontractual es simplemente, dice, un deber general de no dañar. Es decir, usted no tiene por qué soportar un daño y por eso es que nace esta responsabilidad extracontractual. A ver, cuando hablamos de responsabilidad civil objetiva, ampliando un poco más de por qué es objetiva, dice, surge ante un acto antijurídico que causa daño que debe ser reparado. Este sistema se caracteriza, ojo, por prescindir del requisito de la infracción como punto de partida y, consecuentemente, por no recurrir a la culpabilidad como criterio de imputación. Entonces, eso de que no, el amarillo infringió el artículo 327 y cometió la infracción número tal del reglamento de tránsito, bueno, suenan los grillos ahí porque dice, bueno, ¿y qué hay con eso? Que eso sirve para establecer la responsabilidad. A ver, el artículo 29 de la ley dice que la responsabilidad es objetiva y la responsabilidad objetiva se caracteriza por prescindir del requisito de la infracción como punto de partida y, consecuentemente, por no recurrir a la culpabilidad como criterio de imputación. Obligación es la obligación de reparar los daños que se produzcan como concreción de los riesgos de determinadas actividades, generalmente lícitas, con independencia de la diligencia de la gente. Entonces creo que ya van entendiendo el caso del rojo y el amarillo, ¿no? El caso del rojo y el amarillo dicen, a ver, si no partimos de la infracción, no hablamos del reglamento, no hablamos del predominante, no hablamos del contributivo, entonces, doctor, ¿quién es el que debe asumir la responsabilidad de indemnizar los daños? Ahí está la incógnita, ¿no? Dice que para que haya responsabilidad civil objetiva, como en el caso de que han planteado el artículo 29 de la ley 27181, solo se debe probar fehacientemente que la conducta que ha causado el daño es peligrosa o riesgosa, sin necesidad de acreditar ninguna culpabilidad.
Y aquí vamos a contraponer los dos artículos del Código Civil que tienen que ver con la responsabilidad, ¿no? El 1969 y el 1970. A la izquierda, 1969 dice, entiéndase bien, aquel que por dolo o culpa causa daño a otro está obligado a indemnizarlo. El descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su autor. A ver, traduzco. ¿Qué significa eso? De que esta responsabilidad del artículo 1969 está hablando de un daño que es por dolo o por culpa, es decir, por voluntad o por negligencia, imprudencia, impericia. Y dice que si yo causo daño por estas razones, estoy obligado a indemnizar. Y que el descargo, quiere decir el demostrar de que no hubo de mi parte dolo o culpa, corresponde al autor. Esto significa que hay una especie de inversión de carga de la prueba. ¿Qué significa esto? Yo demando, de acuerdo al artículo 1969, y digo, oye, este señor por dolo o culpa me ha causado un daño. ¿Sí? Nada más. Ya, listo, le corren traslado a la otra parte en la contestación va a tener que hacer el esfuerzo durante el proceso de demostrar que no hubo dolo o culpa por su parte. Es decir, hay una inversión de la carga de la prueba. No es que si yo, como dice el Código Civil, ¿no? Aquel que declara un hecho tiene el deber de demostrarlo. No, aquí simplemente yo lo declaro y será el otro el que tendrá que decir que no lo es. Pero si se dan cuenta, si acá se requiere el dolo y la culpa, entonces estamos hablando de una responsabilidad subjetiva. ¿Sí? Necesitamos de ello para establecer responsabilidad. En cambio, en el artículo 1970 que tiene usted a la derecha, ahí usted puede leer claramente. ¿Y cuál es la regla entonces, doctor? Volvemos al rojo y al amarillo para saber, ¿no? Dice, aquel que, bueno, aquel todavía no lo sabemos, rojo o amarillo, no, aquel que mediante un bien riesgoso o peligroso o por el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa causa, esta palabra es clave, causa un daño a otro, está obligado a repararlo. Entonces aquí tenemos clarísimo. A ver, demandar el tipo de responsabilidad por riesgo, que es una responsabilidad, vamos a decirle, extracontractual y objetiva. Sí, el 1970 es, si usted lo lee, un artículo que establece un tipo de responsabilidad que es extracontractual. No hay una norma o un deber que se haya incumplido, es objetiva porque no parte del dolo y la culpa, no lo necesita y no lo dice, sino requiere simplemente lo siguiente, de que mediante un bien riesgoso o peligroso o por el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa, cause un daño a otro, está obligado a repararlo. Entonces aquí estamos hablando de una causa, de causar, ¿sí? ¿Recuerdan que había dicho que la policía investiga los accidentes para establecer qué? Las causas. ¿Qué fue lo que causó esto? Oh, doctor, entonces quiere decir de que aquí sí tendría algún tipo de importancia, sí, para demostrar un elemento importante que vamos a ver que es de la responsabilidad civil, que es el nexo causal o la relación causal, sí, el que le causó. Y acá tenemos una relación causa-efecto. Es decir, vamos a tener un elemento colisionante y un elemento colisionado. Entonces, en el mundo físico, para que haya una transformación en negativo de este elemento, de esta materia, se requiere que haya un impacto, que haya en este momento, haya un golpe, un impacto de algo contra él, que fue lo que produjo estas deformaciones. Y estas deformaciones es lo que nos conocemos como los daños. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que demostrar nosotros? Que él causó el daño. No por su imprudencia, no por su negligencia, no. Cuando hablamos de causa, estamos hablando causa-efecto. Elemento colisionante, elemento colisionado.
Él me golpeó y producto de ese golpe yo tengo daños. Entonces, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Que él me golpeó. Y ahí utilizaré, pues, por medio del principio de libertad de prueba, ¿no? ¿Cómo yo voy a sustentar que él me golpeó? Y producto de ese golpe que él me da es que tenemos este resultado. Y este resultado, ¿no? Es un daño que yo busco la reparación, el resarcimiento del mismo. Entonces, ¿qué es lo que dice el 1970? Vuelvo nuevamente ahí, dice, aquel que mediante un bien riesgoso o peligroso o por el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa causa un daño a otro, está obligado a repararlo. ¿Sí? Bien, doctor, ¿y por qué afirma usted tan vehementemente entonces que el vehículo automotor o el conducir es una actividad riesgosa o peligrosa? Aquí tenemos bastante jurisprudencia. Acá tenemos casaciones. Casación 2691/99 dice, debe tenerse presente que el vehículo como tal constituye un bien riesgoso o peligroso y su conducción una actividad que tiene las mismas características, lo que conlleva la obligación de parte del conductor a reparar el daño causado. Casación número 12/2000 dice, por el solo hecho de haberse encontrado el vehículo automotor en movimiento o en su uso ordinario, constituye este un peligro potencial. Es criterio aceptado y reconocido uniformemente tanto por la doctrina como por la jurisprudencia que se entiende por actividades peligrosas aquellas realizadas por medios de transporte. Entonces, si nosotros retrocedemos acá, mire, en 1970 y vamos a reemplazar, ¿ya? Dice aquel que y le quitamos todo eso hasta la coma de causa y le ponemos aquel que, conduciendo un vehículo automotor, causa un daño a otro, está obligado a repararlo. Listo, tenemos ahí entonces el artículo más digerible, más entendible, porque ya no tenemos que interpretar qué es un bien riesgoso o peligroso o cuál es el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa. La casación ya nos dijo, la conducción de un vehículo automotor. Entonces ahí lo reemplazamos. Aquel que, conduciendo un vehículo automotor, causa un daño a otro, está obligado a reparar. Entonces, nosotros tenemos que individualizar al aquel, pero ya sabemos que la ley ha dicho aquel no solamente es el que maneja, aquel no también va a responder en forma solidaria el propietario y o el prestador si se diera el caso. Bien, estaba conduciendo un vehículo. Lo siguiente que tengo que demostrar en mi demanda es que me causó un daño. Él me causó un daño. Él, manejando un vehículo, me causó a mí un daño. Ya, yo voy a demostrar la relación causa-efecto. Él me causó el daño, él me golpeó. Y por lo tanto, y aquí es contundente el legislador y dice, está obligado a repararlo. O sea, si usted llega a demostrar que aquel le causó el daño conduciendo un vehículo automotor, el legislador es tajante, está obligado a reparar. ¿Cómo salgo yo de esto entonces? Dice, ahora se preguntan las personas, dicen, oiga, ¿cómo salgo yo de esto? La responsabilidad civil entonces no solamente va a tener una finalidad de reparar el daño, de resarcir a la persona, sino también va a tener una finalidad de alguna forma, vamos, sancionadora, porque el legislador me impone el deber de indemnizar solamente por el hecho de que dentro del ejercicio de esta actividad riesgosa, no importa la diligencia, ¿eh? No importa que el predominante, el contributivo, y hemos dicho de que en la responsabilidad civil tenemos dos cosas que establecer. El primero, si me corresponde o no ser indemnizado. Joder, punto controvertido. Ah, ¿me corresponde o no la indemnización? Segundo, ¿cuánto, con cuánto es el deber de indemnizar? ¿Cuánto es el monto de la indemnización? Entonces, estas son las dos grandes cuestiones del proceso civil. A ver, accidente entre dos automotores, que en este orden de ideas las diferencias, casación 630-2004 Cajamarca.
En este orden de ideas, las diferencias se resuelven no atendiendo a la culpa o al dolo del conductor, como señala recurrente, sino debe aplicarse el artículo 29 de la ley 27181, concordante con el 1970 del Código Civil, en virtud que los hechos sucedieron como consecuencia de haberse puesto en actividad dos vehículos automotores, el transporte terrestre y el camión volquete, que al ser puestos en marcha constituyen bienes riesgosos, y en tal caso los resultados se miden objetivamente por el daño causado, independientemente de la conducta de la víctima, cuya concurrencia en la producción del daño solo sirve para graduar equitativamente el monto reparador, tal como establece el artículo 1973 del Código Civil, normativa que ha sido tenida en cuenta para las instancias de mérito, etc., etc. Entonces aquí nuevamente están reconociendo el principio de la responsabilidad objetiva. O sea, dice acá, dice que al ser puestos en marcha constituye, y en tal sentido los resultados se miden objetivamente por el daño causado, independientemente de la conducta de la víctima, cuya concurrencia en la producción del daño solo sirve para graduar el monto de la indemnización, pero no para establecer si tiene el deber de indemnizar o no. Es lo que está diciendo esta casación 630-2004. Bueno, aquí hay una sentencia de la primera sala civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, expedida en el 2006, que sí, hay algunos abogados, he visto que en la contestación de demanda dicen que no se puede aplicar la responsabilidad objetiva cuando dos vehículos chocan, porque dicen, a ver, señor juez, dijo este abogado muy hábil, dijo, miren, si los dos vehículos chocan, ¿ok? Los dos están realizando una actividad riesgosa o peligrosa, ¿sí? Sí. Por lo tanto, los dos tienen el deber de indemnizar o de resarcir el daño. Sí. Por lo tanto, se diluye la responsabilidad, pues porque, vamos, si son dos actividades riesgosas que convergen en un daño, a los dos tendrían el deber de indemnizar. Por lo tanto, se diluye la responsabilidad. Y bueno, parece que, no sé, pues estuvieron en su cuarto de hora en la sala y dijeron, oye, sí, bueno, tiene razón, es muy lógico, ¿no? Si son dos vehículos, los dos realizan la actividad riesgosa, entonces los dos tienen el deber de indemnizar. Entonces, ¿qué dijeron esta sentencia? Dice, por tal razón, en estos casos, deberá proceder conforme a la regla de la culpa. En consecuencia, tratándose de dos unidades vehiculares involucradas en un accidente, no puede aplicarse la teoría del riesgo, sino aplicar las reglas de la responsabilidad subjetiva, es decir, partir del dolo de la culpa. Bueno, obviamente esto lleva a una casación, pues no prosperaría. ¿Por qué? Una de las cosas que se olvidan aquí, sí, hay abogados que incluso mencionan esta sentencia en su contestación de demanda. Dicen, no, no, ¿sabe qué, señor juez? Aquí el punto controvertido es que no se puede aplicar la regla de la responsabilidad objetiva, sino subjetiva, porque de acuerdo a la primera sala civil de la Corte, y esto lo extraje ahí de una contestación a una demanda. A ver, una de las cosas que se les pasó, se les fue en la noche, quizás fue el cuarto de hora, su momento, es que eh, si bien es cierto, los dos están realizando una actividad riesgosa, lo cual es indiscutible, pero vamos, ¿qué dice el 1970? Dice, aquel que mediante la actividad riesgosa, y escuchen esto, causa un daño. Entonces, sí, tenemos dos conductores, los dos conductores realizan actividad riesgosa, pero hay uno que causó el daño. Por lo tanto, rige la regla de la responsabilidad objetiva. Entonces, acá lo que dijeron los jueces, oiga, si los dos están realizando la actividad riesgosa, entonces los dos tienen el deber de indemnizar. No, señor juez, tiene el deber de indemnizar el que causó el daño, según el artículo 1970, el que causa el daño. Entonces, el punto de controversia es acá, si usted no le queda claro, es quién causó el daño. Y aquí en mi demanda estoy demostrando que él fue el que causó el daño. Y es por eso que es muy importante el desarrollo en la demanda de los elementos de la responsabilidad civil. Si es la responsabilidad es objetiva, ¿cuáles son entonces? Ya tiene usted aquí el daño, tiene la antijuricidad, tiene el nexo causal, factor de atribución, tiene todos los elementos de la responsabilidad civil. Una pregunta es,
¿Y cómo me libero? ¿Habría forma de liberarme o ya definitivamente? No. A ver, las dos formas que tienes tú, porque en los regímenes de responsabilidad objetiva, como por ejemplo aquí en la responsabilidad civil y como por ejemplo el régimen de responsabilidad administrativa objetiva de las infracciones de tránsito, también las infracciones de tránsito tienen un régimen de responsabilidad objetiva, ¿eh? O sea, la forma de que yo, a ver, voy a decirlo coloquialmente, pueda zafarme de esa responsabilidad administrativa es demostrando que estuve en una causa eximente o atenuante de responsabilidad. Lo mismo ocurre con la responsabilidad civil. Entonces tiene mucha similitud con el ámbito sancionador, ¿no? Porque dice, ¿cuáles son mis posibilidades? Entonces, doctor, si yo soy demandado por un caso de responsabilidad civil. Dos, el artículo 1972 y 1973. 1972 dice, irresponsabilidad por caso fortuito o fuerza mayor. Ah, irresponsabilidad, ¿quiere decir que no voy a ser responsable? Sí. Dice, en los casos del artículo 1970 que hemos analizado, el autor, o sea, el que causó el daño, por el ejercicio de la actividad riesgosa o peligrosa, no está obligado a la reparación, ojo, cuando el daño fue consecuencia de caso fortuito, fuerza mayor, de hecho determinante del tercero o de la imprudencia que padece el daño. Entonces, yo no voy a ser responsable, o mejor dicho, no se me va a poder atribuir responsabilidad civil si en caso yo demuestro que existe la llamada fractura causal. ¿Qué significa la fractura? Como su nombre lo indica, rotura, quiebre. ¿De qué? Del nexo de responsabilidad. Quiere decir que yo no voy a asumir responsabilidad si yo demuestro que esto fue consecuencia de un caso fortuito, de fuerza mayor, de hecho determinante un tercero o de la imprudencia de que padece el daño. Entonces, a esto se denomina la fractura causal. Por efecto de la fractura causal, se me libera de responsabilidad civil. Entonces, esa es tu primera opción. Habría que demostrar en la contestación de la demanda que existió una fractura causal y con ello te liberas, ¿no? De toda forma de responsabilidad civil. ¿Y cuáles son esos casos de, de fractura causal? Aquí están, dice caso fortuito, fuerza mayor, de hecho determinante un tercero, o el hecho de la imprudencia de que padece el daño. Eso, con eso logras la fractura causal. Ahora, tengan cuidado porque hay personas que me han dicho, doctor, ¿y si el peatón o el otro conductor, el ciclista que arrollé, que atropellé, o el motociclista que derribé en la calle, yo demuestro que él cometió un acto de imprudencia, ¿eso me libera a mí de responsabilidad? La respuesta es no. Pero ahí dice, al final dice, o de la imprudencia en que padece el daño. Ya, para invocar esta causal de irresponsabilidad, o sea, que me liberen de fractura causal, no solamente yo tengo que demostrar que la otra persona actuó de manera imprudente. No, no es suficiente. Esta persona actuó de manera imprudente y yo no. Yo realicé todos los actos que estuvieron a mi alcance para evitar el hecho, pero aún así, por la imprudencia de él y solamente por la imprudencia de él, es que esto sucedió. A ver, ¿cómo así? Mire, yo venía manejando y de pronto cambié de carril y ahí estaba metido el este con su scooter. O sea, no estaba en el carril que le correspondía y eso está demostrado en el informe técnico policial número tal que dice que este señor estaba ocupando acá y con eso demuestro de que este señor cometió un acto de imprudencia y por lo tanto invoco el artículo 1972, la fractura causal. Sí, amigo, pero hay un detalle, ¿sí? Efectivamente, está probado y tiene medios que sí sustentan de que ese señor estuvo ahí, pero también existe que usted tiene un deber de verificar que no haya nadie antes de voltear. Y eso también está ahí en el documento. Y si no está, la parte demandante, ¿no? Previamente me ha presentado un informe en el que sí, me está explicando eso claramente. Entonces, esto no se produjo por la imprudencia de la víctima, se produjo por la imprudencia de los dos. Por lo tanto, usted no puede invocar una fractura causal.
no se puede liberar de la responsabilidad. Tengan cuidado, ¿ya? Cuando yo invoco esto de la fractura causal, porque muchos pueden caer en este espejismo, ¿eh? Oiga, la imprudencia que padece el daño yo la demuestro. Sí, pero también aquí hay el problema que tú tendrías que haber realizado todos los actos posibles, necesarios a tu alcance y reglamentarios, debiste haberlos cumplido y eso te liberaría, porque solamente sería la imprudencia de él aquel suficiente para causar que se haya producido el daño. Y esto no es así. Entonces, ¿qué me quedaría en ese caso? Bueno, la siguiente, que es la concausa. Y está representada en el artículo 1973, reducción judicial de la indemnización, que dice, si la imprudencia solo hubiera concurrido en la producción del daño, la indemnización sería reducida por el juez según las circunstancias. Ya no está hablando del que padece el daño. Sí, dice, si la imprudencia solo hubiera concurrido en la producción del daño. A ver, ¿qué pasó? Sí, el señor ciclista se metió en la vía expresa. Está bien, pero eso no significa que lo vas a atropellar por eso, ¿no? Bueno, estaba ahí, pues, y yo iba en mi carril y a mi velocidad, ¿no? Y él iba ahí, entonces cuando yo me acerqué para la salida, ahí fue cuando Pero él está mal porque se metió en la vía expresa, sí, pero tú lo tenías ahí y aún habiéndolo visto, ¿no? Quisiste entrar, bueno, utilizar la salida y ahí estaba él. Y tú mismo lo has afirmado. Pero aquí vamos a tener en cuenta lo siguiente. ¿Qué significa la concausa? El daño siempre es consecuencia de la conducta del autor, pero con la contribución o participación de la propia víctima, que sin este acto el daño no se hubiera producido. Es distinto a la fractura causal. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo llego a demostrar de que mi argumento es que sí, efectivamente, señor juez, esto pasó, pero quiero que evalúe también los actos de la víctima? ¿Ok? Entonces, ¿qué está diciendo? No he sido liberado de responsabilidad, sino aquí en el segundo, porque decían, son dos ejercicios de que se requieren para el establecimiento de responsabilidad. El primero, establecer si es que le corresponde o no indemnizar o al demandante le corresponde el derecho a ser indemnizado. Y segundo, el monto. Y aquí es donde viene, ¿no? Si es que existe o se llega a demostrar la concausa, entonces el juez dice va a reducir la indemnización según las circunstancias. No voy a ser liberado de responsabilidad, voy a asumir responsabilidad, pero por efecto de la concausa se va a reducir el monto de la indemnización. A ver, cuando hablamos de caso fortuito fuerza mayor, muchas preguntas, ahí le dejo una diapositiva, ¿no? Es la causa no imputable, según el artículo 1315 del Código Civil, dice, es la causa no imputable consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso. ¿Qué entendemos por extraordinario, imprevisible e irresistible? Lo tienen ahí ustedes en la diapositiva, ¿no? Para que puedan tener un mayor sustento, ¿no? A ver, la demanda, indemnización, nos preguntó una participante, doctor, la demanda solamente es lo que se demanda, pues es, ¿cómo es que se establece el daño? Bueno, el daño, vamos a ver que existe el daño moral, ¿no? Y el contenido de la indemnización, dice acá, comprende las consecuencias que deriven de la acción o omisión generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral, debiendo existir una relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido. El monto de la indemnización devenga intereses legales, etc. Aquí quiero aclarar algo ya con respecto al daño, ¿no? Y tenemos las cuatro categorías del daño, ¿no? El daño emergente, ¿no? Que es la pérdida, el desmedro patrimonial, ¿no? Que he sufrido. El lucro cesante, aclaro, ¿ya? Lucro cesante no significa ingresos dejados de percibir. No significa eso. Yo veo que muchos demandan y dicen, y yo ganaba 5.000 soles y yo como taxista, y yo lo demuestro aquí con, no sé, pues con mis recibos, con declaración jurada, qué sé yo, con algún tipo de documento. Demuestro que yo ganaba 5.000 y yo no he trabajado 6 meses, 6 por 5, 30, por lo tanto pido como lucro cesante 30.000. Lucro cesante no es ingresos dejados de percibir. Lucro cesante es ganancia frustrada. ¿Qué significa?
no es ingreso, no, ingreso no es lo mismo que ganancia. Vamos. Entonces, la demanda no va por un monto de, oiga, estos fueron mis ingresos y esto constituye el lucro cesante. No, el lucro cesante no es ingreso dejado de percibir, sino ganancia frustrada. Usted percibía 5.000, pero gastaba 4.000, ¿no es cierto? Y tenía un superávit a su favor de 1.000. ¿No? Y eso es la ganancia frustrada. Entonces, usted no puede demandar como lucro cesante 30.000 diciendo que ganaba 5.000 y son 6 meses. 6 por 5, 30. No. El lucro cesante, como es ganancia frustrada y sacando los cálculos, y acá entran mucho, muy importante, las pericias. Sí, doctores, pericias, pero no la pericia como se piensa del peritaje, del debate de peritos, no, sino que yo voy a demostrar mi daño emergente, mi lucro cesante, el daño moral, el daño a la persona, el cálculo lo va a elaborar un perito, ¿sí? Un economista, un contador que es perito, él va a hacerme el cálculo. Y él con su pericia, yo voy a sustentar en mi demanda cuánto es el monto de la indemnización. Porque la parte, le voy a decir, importante, trabajosa, ¿no? De la pericia, perdón, de la demanda es fijar el monto, ¿no? Por estas consideraciones. Ah, otra más, la demanda que usted va a elaborar debe tener la exposición detallada de los 4 elementos de la responsabilidad civil. O sea, no, porque hay muchas demandas que son muy genéricas, ¿no? Y que el día tal se ocasionó un daño, no sé, me atropelló, chocó con mi carro, entonces esto me produjo estos daños, por lo tanto, el monto que demando es este, ¿no? De daño emergente, lucro cesante. Sí, pero en la demanda usted además tiene que establecer, ¿no? Para que el juez lo considere, que existen los elementos de la responsabilidad civil, que son la antijuridicidad, el daño causado, la relación de causalidad, es decir, y los factores de atribución, que ya hemos dicho que si es responsabilidad objetiva, aquí no necesita factores de atribución, sí describirlo, pero decir, ¿no? Que en vista del artículo 29, la ley 27181, no necesito describir esto porque es objetiva, ¿sí? A ver, doctores, rápidamente, una cosa que muchas personas no saben. ¿Sabían de que el reglamento de tránsito establece formas de responsabilidad civil? Reglamento de tránsito, responsabilidad civil. Y esto es nuevo. O bueno, mejor dicho, muchos no lo conocen. Artículo 22, responsabilidad solidaria. Dice que cuando hay construcción de obras, hay responsabilidad solidaria por daños. Sí. Reglamento de tránsito, responsabilidad objetiva. Dice, la responsabilidad objetiva por daño o perjuicio causado a terceros por el mal estado de las vías. Hay una forma de responsabilidad objetiva. Reglamento Nacional de Tránsito, dispositivo de regulación. La utilización de dispositivos de regulación, o sea, señalización en una vía o carretera, debe sustentarse en un estudio de ingeniería que comprenda la geometría. El estudio conlleva la responsabilidad del profesional que la elabora y la autoridad competente respecto a los daños. También artículo 37 habla de daños. Artículo 39 del Reglamento de Tránsito, obligación de ejecutor de la obra. Dice que el que ejecuta obras en la vía pública debe colocar señalización. Y dice al final, serán solidariamente responsables por los daños producidos en accidentes por cumplimiento de lo dispuesto en este párrafo. Reglamento de Tránsito, obligación del peatón, obligación del conductor. Dice que los dos asumirán las responsabilidades que se deriven de su incumplimiento, quiere decir daños. Reglamento de tránsito. El que la persona que conduzca un vehículo en forma de peligrar la seguridad infringiendo las reglas será responsable por los perjuicios que de ello provengan. Se presume responsable de un accidente al que incurre en violaciones a las normas de tránsito. Se presume responsable de un accidente al conductor que carezca de prioridad o cometió una infracción relacionada a la producción del mismo. Se presume la culpabilidad de los que no den cuenta a la policía y se vayan del lugar. El peatón goza de beneficio de la deuda y presunciones a su favor. Responsabilidad civil, el solo hecho de la infracción no, de tránsito no determina necesariamente la responsabilidad civil del infractor por los daños causados si no existe una relación causal entre la infracción y el daño producido. Doctores, mi nombre es Marcos Agurto. Espero que esta, a ver, breve, maratónica
y muy fluida clase hayamos ampliado nuestros conocimientos con respecto a la responsabilidad civil proveniente de los accidentes de tránsito. Los dejo ahora con nuestro moderador. Muchas gracias de mi parte.